El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. El Espíritu que da poder. Este es el título de la disertación en el día de hoy. El Espíritu que da poder. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1 y el versículo número 8. Un pasaje muy conocido por el mundo cristiano. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios nos bendiga por esta palabra. Todo el mundo tiene sueños en esta vida, pero para lograrlos necesitamos poder. Necesitamos poder, definitivamente. Los sueños, cuando no tienen esa dosis de poder en nuestras vidas, solo se quedan en eso, en sueños. Pero cuando tenemos el poder espiritual necesario para llevar esos sueños a un diseño, a un plan, aplicar estrategias, entonces se convierte en una visión, y esa visión se cristaliza en hechos. De igual modo, para lograr una vida en victoria espiritual se necesita poder. Se necesita poder, poder espiritual. ¿Quieres una vida en victoria espiritual? Necesitas poder espiritual. Pero la pregunta es, ¿y dónde obtenemos ese poder? ¿Dónde? ¿En el psiquismo? ¿En nuestra fuerza de voluntad? ¿En otra persona? ¿En un hombre? ¿En una institución? ¿En dónde tenemos ese poder, esa fuente de poder que nos ayude a obtener la vitalidad, la energía para lograr concretar una vida en victoria espiritual y lograr tener poder para que nuestros sueños se vuelvan realidad? Este poder lo obtenemos del Espíritu de Dios. Definitivamente, vivir en el Espíritu es el secreto de una vida cristiana victoriosa. Esa fue la experiencia de los hombres de Dios. Esa fue la experiencia de nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra. Él fue lleno del Espíritu Santo. Él recibió el poder de Dios. Recibió una unción que le ayudó a vivir una vida en victoria y a concretar la visión que Dios le había encomendado en este mundo. Una vida poderosa espiritualmente es el resultado de vivir en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Ahí está el secreto de una vida poderosa espiritualmente. Vivir en comunión con el Espíritu Santo de Dios. De modo que el Espíritu Santo es una persona que nos ayuda como nuestro principal socio para poder vivir la vida cristiana, el testimonio cristiano, de una manera victoriosa, de una manera poderosa. Sin el Espíritu Santo no hay cristianismo, lo que hay es religión. Y yo sospecho que mucha gente hoy lo que tiene es eso, una religión, pero no tienen poder espiritual, porque no es la práctica de una religión la que te va a producir el poder espiritual que necesitas para vivir en victoria, para llenar tu alma, para satisfacer tus sueños. No, lo que tú necesitas es el poder del Espíritu Santo, vivir en comunión con Él, vivir de la mano del Espíritu Santo. Hay gente que pretende vivir la vida cristiana sin comunión con el Espíritu.
Estas son personas que apagan al Espíritu, rompen la comunión con Él, rompen la amistad con Él, pero quieren vivir en victoria. Eso es imposible, mi estimado hermano. Amigo oyente y usted que está en sintonía, usted necesita también del Espíritu Santo para nacer de nuevo. Usted necesita una renovación. Usted necesita el poder del Espíritu para que su vida religiosa cambie, su tradición deje de gobernar la vida suya y usted comience a ser dirigido no por una tradición, por un mandamiento de hombres, sino por el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra de Dios. Y nos hacemos otra pregunta en esta hora. ¿Cómo obtenemos entonces la llenura de ese Espíritu? Yo pretendo compartir con usted 4 pasos que hay que dar para obtener esa llenura del Espíritu Santo de Dios. 4 pasos son necesarios. Primero, hay que buscarlo. ¿Cómo obtener la llenura del Espíritu? Buscándolo. ¿Y cuándo? En todo momento, en toda circunstancia. Es interesante que en el pasaje donde hemos leído, el Señor Jesús ya tenía un tiempo de haber resucitado de entre los muertos, había hecho varias apariciones a los suyos y estaba dando ya los mandamientos finales antes de ascender al Padre. Ellos le hicieron una pregunta, sus discípulos le hicieron una pregunta acerca de cuándo establecería él el reino en esta tierra. Por supuesto, la esperanza de todo judío era el establecimiento del reino, porque Israel sería cabeza de naciones en ese reino. Ellos tenían esa gran expectativa. Jesús ya les había dicho que el reino de él no era de este mundo, que el reino de él era espiritual. El reino vendría después, al final de la dispensación de la gracia. Una vez que finalizara la gran tribulación, entonces el reino vendría. Y Jesús les dijo que el reino, el saber cuándo se establecería, no estaba en su potestad, sino en la del Padre, de acuerdo a las dispensaciones o sazones y el tiempo de Dios. Pero que mientras que el reino se establecía, ellos iban a recibir poder del Espíritu. Así que el poder del Espíritu Santo es la provisión de Dios, es el don de Dios Padre, de Dios Hijo, para toda una dispensación de gracia. No solo es para cierta edad de la iglesia, para cierto tiempo o periodo de la iglesia, como algunos enseñan. Ellos inmediatamente se dieron a la tarea de ser llenos del Espíritu, y el capítulo 2 del libro de los Hechos nos dice que el día de Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo. Estaban orando. Ellos habían obedecido al Señor. Tenían que quedarse en Jerusalén esperando la promesa del Padre. Y efectivamente, días después, el día nacional de la fiesta del Pentecostés, 40 días después de la Pascua, que se celebra muy cerca en estos días, desde el día 8 hasta el día 15 de este mes se celebra la Pascua Nacional entre el pueblo escogido, el pueblo de Israel. 40 días después de la Pascua se celebra Pentecostés. Pues bien, ese día llegó el Espíritu Santo, ellos estaban en oración, estaban en un aposento alto, en obediencia al Señor, estaban esperando la promesa, y efectivamente ese día, después de buscarlo, en oración, en ese momento tan crucial, el Espíritu Santo fue derramado. Fueron llenos del Espíritu Santo. Lenguas de fuego se repartieron sobre sus cabezas. Como producto de esa búsqueda. Ellos lo hicieron en todo momento y en esa circunstancia. Ahora, al hacerlo, usted debe tener la certeza de hallarlo. Tenga la certeza de hallarlo. Porque el que se acerca a Dios sin la certeza de que Dios es real, de que Dios existe, es como quien se arrodilla y habla y ora y adora al viento. Pero Dios no es un viento, el Espíritu Santo tampoco. Es representado como un viento en las Escrituras. Pero Él es más que un viento, Él es una persona, porque tiene intelecto, tiene emociones, tiene voluntad,
Eso es lo que distingue a una persona. Usted al buscar al Espíritu Santo debe tener la certeza de hallarle. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Por eso, si usted busca al Señor, usted lo va a encontrar. Pero hay que buscarlo con fe, con la certeza de encontrarlo. Y algo que hay que tener en cuenta también cuando estamos buscándolo es reconocer nuestra necesidad de Él. Hay gente que no busca la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque dicen que no es necesario. Y se justifican diciendo, bueno, pero es que Juan el Bautista nunca habló lenguas. Juan el Bautista nunca hizo ninguna señal. Bueno, es que la vida de Juan era una señal, mi amado hermano. Y la Biblia dice que Juan fue lleno del Espíritu desde que estaba en el vientre de su madre. Lo que sucede es que su ministerio no consistía en ese despliegue de señales, pero era un hombre lleno del Espíritu Santo. Desde que nació en el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo. Así es que este profeta, que es el último de la dispensación de la ley, fue lleno del Espíritu. Igual nosotros, como testigos del Señor en esta generación, debemos también ser llenos del Espíritu. Mi hermano, Dios es galardonador de los que le buscan. Eso dice la Sagrada Escritura en la carta a los Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 6. Dice la Escritura allí, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se le acerca debe creer que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Acérquese con fe a Dios, búsquelo en todo momento, en toda circunstancia. Búsquelo con la certeza de hallarlo. Búsquelo reconociendo su necesidad de Él, y Él le llenará con su presencia. Él le llenará con su poder. El segundo paso que hay que dar es obedecerle. Obedecerle. Obedeciéndole. ¿Sabe? Eso de obedecer al Señor significa sacrificar mi propia voluntad. Eso de obedecer al Señor significa obedecerle por encima de mi propio yo. Hay que morir a nuestro ego. Tenemos que morir al ego. Hay un egocentrismo que se constituye en un obstáculo para obedecer al Señor. El apóstol Pablo dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. La pregunta es, ¿usted es guiado por el Espíritu Santo? Las decisiones que usted toma en su vida personal, en su vida laboral, en su vida profesional, en su vida sentimental, en su vida familiar, ¿son decisiones guiadas por el Espíritu de Dios? Porque déjeme decirle, son los cristianos, son los que son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu. Los que no son guiados por el Espíritu son guiados por su propio yo, por su ego, por su propia voluntad. Construyen sus propios sueños, edifican sus propios proyectos, sus propias empresas, sus propios ministerios, sus propios reinos. Pero los que son guiados por el Espíritu de Dios glorifican al Señor. Estos son los verdaderos hijos de Dios. Así que hay que obedecerle. Esto también implica guardar su palabra y sus preceptos. Guardar su palabra, sus preceptos, sus instrucciones. Cuando usted lee la Biblia, usted se va a enfrentar a mandamientos, a consejos, a advertencias y a promesas en la palabra de Dios. Dios le habla a través de cada una de estas cosas. Usted tiene que identificar, cuando lee la Escritura, qué es un precepto, qué es un mandamiento, cómo lo aplico yo a mi vida. ¿Es un mandamiento para este tiempo o es un mandamiento sencillamente temporal, el que se dio en una época especial? ¿O es un mandamiento, un precepto, una instrucción para mí en este tiempo? Tiene que preguntarse eso. Para poder guardar la palabra, para poder obedecer a Dios y poder realmente ser llenos del Espíritu Santo. Mire, los que son llenos del Espíritu Santo son aquellas personas que obedecen la palabra de Dios. La obediencia es el yugo del cristiano. Jesús habló de un yugo. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga.
¿Cuál es el yugo del Señor Jesucristo? La obediencia a Él, mi amado hermano. La obediencia a Él. ¿Usted cree que si usted fuera más obediente al Señor, tuviera tantos problemas? La mayoría de los problemas que nosotros tenemos como cristianos, los tenemos porque somos desobedientes al Señor. No estamos dispuestos a colocarnos el yugo de Cristo en nosotros. El Espíritu Santo, escúcheme, llena al que le obedece. Al que le obedece, dice el autor del libro de los Hechos, en el capítulo 5 y el versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo. Y esa frase que sigue ahí me gusta mucho. Dice, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Pregunto, según este pasaje, Hechos 5:32, ¿a quiénes ha dado Dios el Espíritu Santo? Respuesta correcta, a los que le obedecen. A los que le obedecen. La pregunta es, bueno, ¿y por qué solamente 120 fueron llenos del Espíritu Santo el día de Pentecostés? Siendo que la palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesús se manifestó a los 12, se manifestó a Pedro, se manifestó a Santiago y dice que después se manifestó a más de 500 hermanos a la vez. Si usted hace una suma sencilla, usted va a encontrarse que el mandamiento de quedarse en Jerusalén a orar con fervor hasta que descendiera la promesa del Padre sobre sus vidas, la escucharon más de 500 hermanos, más de 500. Pero el día de Pentecostés solo estaban perseverando 120. Estamos hablando de que aproximadamente más de 380 y tantos hermanos no perseveraron en oración, no fueron obedientes y por eso perdieron la bendición de ser llenos del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Quiero preguntarle a usted en esta hora, ¿es usted lo suficientemente obediente al Señor como para recibir el don del Espíritu Santo? El poder del Espíritu Santo, porque es que, repito, el don del Espíritu es la persona del Espíritu en nosotros. Y el Espíritu Santo produce en nosotros poder y carácter. Poder y carácter. Carácter cristiano, testimonio cristiano, ética cristiana, fruto del Espíritu. Pero también produce poder espiritual. Poder que se manifiesta a través de dones espirituales. Manifestaciones del Espíritu para nuestro provecho. Le pregunto, ¿usted es lo suficientemente obediente como para ser lleno del Espíritu Santo? Recuerde que Él ha dado el Espíritu a los que le obedecen. Siempre fue así, siempre será así. Los desobedientes jamás podrán ser llenos del Espíritu Santo, porque son todavía guiados por su propio yo, no por el Espíritu Santo de Dios. El tercer paso que hay que dar, siendo fieles a Él. ¿Cómo obtenemos la llenura del Espíritu? Siendo fieles a Él. Siendo fieles, leales al Espíritu Santo. El poder de la fidelidad del justo le hará vivir en victoria. Eso está escrito en la palabra. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Escuchaste eso? El justo por su fe vivirá. El poder de la fidelidad del justo le hará vivir en victoria. Nosotros la única manera que podemos ser llenos del Espíritu es cuando le somos fieles a Él. No hay otro camino, no hay otra forma. La fidelidad es el resultado de vivir sometido al Espíritu Santo. Usted le es fiel a una persona que ama, no porque usted es bueno, no porque usted es un santo, no, usted es fiel a una persona porque usted tiene el poder, tiene la fuerza para ser fiel, no producido por su propia naturaleza, sino porque en usted está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo produce en nosotros ese fruto. ¿Sabe cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. 9 manifestaciones del amor de Dios en nosotros. Ese es el fruto del Espíritu. Somos fieles
como resultado de vivir sometidos al Espíritu Santo. No es por nuestros méritos, no es por nuestra fuerza de voluntad, no es por nuestro carácter, porque nuestra naturaleza humana no agrada a Dios. No agrada a Dios. La que agrada es la naturaleza renacida del Espíritu, el carácter de Cristo en nosotros, la imagen restaurada de Cristo en nosotros por la obra del Espíritu Santo de Dios. Un cristiano está ligado en compromiso voluntario a Dios. San Pablo lo dice así, 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El que se une al Señor, un espíritu es con él. En el texto griego dice, el que se casa con el Señor, un espíritu es con él. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, hacemos un compromiso, un pacto. Eso es un compromiso de lealtad, de fidelidad. Nos unimos a Él. Y Él y nosotros formamos un solo espíritu. Ahora déjeme decirle, los psicólogos hablan de la experiencia cristiana como una experiencia esquizoide. Psicólogos dicen que los cristianos somos esquizofrénicos, porque nosotros tenemos dos voluntades. La voluntad nuestra y supuestamente dicen ellos la voluntad de Dios o la voluntad del Espíritu Santo. Así que tienen dos voluntades, tienen dos personalidades, tienen dos naturalezas. Son locos, son esquizoides, son esquizofrénicos, tienen múltiple o doble personalidad. Pero mire, este pasaje desmiente a los psicólogos, porque este pasaje dice que cuando nosotros nos unimos al Señor, nos hacemos uno con Él. Por eso fue que Pablo dijo, ya no vivo yo, Gálatas 2:20, sino que vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la fe, dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo había muerto a su voluntad, y ahora quien reinaba en su corazón era la voluntad del Espíritu Santo. Esa es la meta para nosotros también. Ese es el ideal para un cristiano victorioso. Morir a su propio yo, morir a su propio ego, no vivir él, para agradarse a él, sino para agradar a Dios. No hacer su voluntad, sino la voluntad de aquel que murió por él. Y número 4, somos llenos del Espíritu consagrándonos a Él. Consagrándonos a Él. Déjeme decirle, cuando tú te conviertes al Señor, ocurren dos cosas. Tú eres separado del mundo, separado, eres santificado. Te separa Dios del mundo, ya no eres más del mundo. No eres del montón, vives en el mundo, pero no eres del mundo. Hay un cambio en tu naturaleza. Ya no tienes los mismos deseos. Ya no tienes los mismos placeres, las mismas diversiones, el mismo vocabulario. Has cambiado. Ese es un paso importante, ese lo hace Dios. Lo hace Dios. Dios nos separa del mundo y nos trae a su reino. Nos traslada de las tinieblas a su reino de luz. ¿Ok? Bien. Dejamos de ser hijos del diablo para ahora ser hijos de Dios. Muy bien, eso lo hace Dios. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer. Una vez que hemos sido separados, una vez que hemos sido santificados, nosotros debemos consagrarnos a Él. Consagrarnos a Él, y ese es un acto de nuestra voluntad. Yo sospecho que hay mucha gente que ha sido separada, muchos creyentes, cristianos que han sido separados, han sido santificados, pero muy pocos consagrados. Muy pocos consagrados. Consagración es vivir en santidad. Pero es lamentable que a veces nosotros vemos el testimonio de muchos que dicen que son cristianos y tienen muy mal testimonio. Tienen pésimo testimonio. Son una vergüenza para el evangelio. Una vergüenza para la iglesia. Una vergüenza para el Señor. Y el mundo, en vez de acercarse al Señor, lo que hace es que blasfema del Señor por causa de estos creyentes que tienen muy mal testimonio. ¿Por qué? Porque no se han consagrado, no viven en santidad. Es que mira, la santidad nos hace diferentes. El mundo tiene que notar esa diferencia, no solamente por dentro, sino también por fuera. Déjeme decirle, si tu santidad no se te nota por fuera, eso es pura teoría, eso no funciona.
La santidad se tiene que ver por dentro y por fuera, mi estimado hermano. No es como muchos dicen, es que Dios mira el corazón. Ok, estamos de acuerdo. Dios mira el corazón. Pero los hombres que te están viendo, miran en lo que está afuera. Entonces usted, por amor a aquellos que no conocen al Señor, usted debe mostrar su santidad, su consagración, por dentro, interiormente, pero también por fuera. Se tiene que exteriorizar ese cambio. La santidad nos separa del mundo y sus obras tenebrosas. Un creyente tiene que separarse del mundo y de toda obra de las tinieblas. La consagración es presentar nuestro ser en adoración a Dios. Fíjense, los antiguos, en el antiguo orden sacerdotal de Leví o de Aarón, se presentaban animales muertos y con la sangre de ellos se hacía expiación. El cuerpo de ellos se quemaba, una parte era dada al sacerdote como ofrenda, como sustento para el ministerio sacerdotal, pero la sangre hacía expiación. Muy bien. Nosotros, en un acto de adoración hoy, no ofrecemos animales. Ya nuestra expiación fue pagada con el sacrificio perfecto de nuestro Señor en la cruz del Calvario, el Cordero de Dios. Pero estamos llamados en este tiempo a ofrecernos nosotros mismos en sacrificio de alabanza y adoración a Dios. Pablo llama a los romanos en el capítulo 12 y el versículo número 1 les dice esto a los hermanos de Roma. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice, vivo, no muerto, vivo, santo, o sea, separado del mundo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La mejor manera de mostrar que estamos consagrados a Dios, que adoramos a un Dios vivo, es ofrecer un culto inteligente, un culto racional, un culto espiritual a Dios. Y ese sacrificio que Dios espera de nosotros es nuestra propia vida. Soy yo mismo, todos los miembros de mi cuerpo, todo lo que yo soy, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, todo lo que yo soy debe ser delante de Dios un sacrificio vivo, diario, que a Dios agrade. ¿Me entiende usted? Dios demanda de nosotros toda nuestra vida, todo nuestro ser. ¿Sabe por qué? Porque es que Él nos compró. Le pertenecemos a Él. Ya no te perteneces a ti mismo. Le perteneces a Él. Él te hizo, así que Él es tu dueño. Y Él te rescató, te redimió, así que es nuevamente tu dueño. Le pertenecemos a Dios por creación y por redención. ¿Cómo te parece? Tú no te perteneces a ti mismo. Tú le perteneces a Dios. Tu vida no es tuya. Así que tú no puedes hacer con tu vida lo que te da la gana. Tú tienes que hacer es la voluntad de Dios. Consagrarte a Él. Presentar todo tu ser en adoración a Dios. Ese es el culto más inteligente que nosotros podemos ofrecer al Señor. No es ir solo a la iglesia y convertirlo en una rutina. Cada domingo, cada 8 días, ir al culto, regresar a la casa. De la casa al culto, del culto a la casa. No, eso es una rutina. Lo que Dios quiere es que toda tu vida sea una expresión de adoración a Él, entregándole todo tu ser diariamente. ¿Lo haces tú? Esta es la mejor manera de ser llenos del Espíritu de Dios. Cuando tú haces ese sacrificio, entonces fuego de Dios viene a tu vida. ¿Cómo sucedía? Cuando el altar del sacrificio, allá en Israel, era presentada una ofrenda delante del Señor, el fuego de Dios descendía y consumía el holocausto, consumía el sacrificio. Así que la leña ardía en el fuego cada mañana, en el altar cada mañana. Los sacrificios de paz eran puestos allí en el altar. Los sacrificios, los holocaustos eran puestos allí en el altar y el fuego nunca se apagaba. ¿Quieres que tu vida espiritual nunca se apague? Que el fuego de Dios nunca se apague. Que el poder de Dios fluya en tu vida. Entonces tú debes consagrarte a Él. Y concluyo en esta hora diciéndote: no se puede vivir la vida cristiana sin la presencia poderosa y real en la vida del creyente del Espíritu Santo.
La diferencia entre nosotros y un religioso es esta. En nosotros está la presencia poderosa y real del Espíritu Santo de Dios. No le preguntes a alguien si cree en Dios. Si tú quieres saber si esa persona es un hermano en Cristo, no le preguntes si cree en Dios. Pregúntale más bien, ¿tienes al Espíritu Santo morando en ti? ¿Tú tienes al Espíritu Santo? Y si la persona no te sabe responder, es porque sencillamente no es cristiana. Esta es la diferencia entre una religión y el Evangelio. ¿Cuál? El Espíritu Santo, mi amado hermano. Él es el que marca la distinción. Hay muchos religiosos, pero pocos cristianos que disfrutan de las buenas nuevas de salvación, que disfrutan de la llenura del Espíritu Santo. Muy pocos. Hay muchos que tienen fe en el Cristo, en la religión de Cristo. Muchos tienen fe en la religión de Cristo. Pero lo más importante es que tú tengas fe no en la religión de Cristo, sino en el Cristo de la religión. ¿La tienes tú? Tener poder es la consecuencia de buscarle, obedecerle, ser fieles y consagrarse a Él. Pasos sencillos que hay que dar en la vida, pero que son muy importantes para mantener una vida cristiana en victoria. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.